Mi millonario hijo me regaló una casa. 3 meses después, murió en un accidente de carro. Al día siguiente, su esposa llegó a mi puerta con su nuevo novio. Sofía me quitó la llave de la mano con una sonrisa que podría congelar el infierno, mientras Andrés, su nuevo novio, se reía detrás de ella como una hiena bien vestida. «Esta casa ahora es mía. Ve a llorar tu muerto a otro lado». Me escupió con el veneno que solo una víbora bien entrenada puede destilizar. Me fui sin decir una palabra, arrastrando mi maleta por el jardín que yo misma había plantado, pero mis pequeñas cámaras ocultas se quedaron exactamente donde las había colocado 3 días antes. Y déjenme decirles que a la policía le encantó el espectáculo que capturaron. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permítanme retroceder un poco para explicarles cómo llegué a convertirme en la mujer que planeó la caída más satisfactoria de la historia moderna. Mi nombre es Carmen Reyes, tengo 58 años y hasta hace 3 meses creía que era una viuda afortunada con un hijo millonario que me amaba. ¡Qué ingenua fui! Todo comenzó en diciembre pasado, cuando Miguel, mi único hijo, apareció en mi pequeño apartamento de Ciudad de México con una sonrisa misteriosa y llaves en la mano. «Mamá», me dijo, «compré una casa en Las Lomas. Es para ti». La casa era todo lo que nunca pensé que podría tener. 3 recámaras, jardín, garage para 2 coches y una cocina que parecía salida de una revista. «Mijo, esto es demasiado», le dije, pero él insistió. «Mamá, trabajé toda mi vida para poder darte esto. Por favor, déjame hacerte feliz». Me mudé en enero y por 2 meses y medio viví como una reina. Decoré cada rincón con amor, planté rosas en el jardín, invité a mis hermanas a cenar en mi comedor elegante. Miguel venía cada domingo con Sofía, su esposa de 2 años, y yo cocinaba sus platillos favoritos. Pero algo en Sofía siempre me inquietó. La forma en que miraba mi casa, como si estuviera calculando el precio de cada mueble, cada detalle. La manera en que interrumpía cuando Miguel y yo hablábamos de recuerdos familiares, como si quisiera borrar nuestro pasado juntos. En febrero, empecé a notar cambios extraños. Miguel llegaba tenso, discutía por teléfono en voz baja, y cuando le preguntaba qué pasaba, simplemente decía, «problemas del trabajo». «Mamá, nada grave». Sofía, por el contrario, cada día se veía más relajada, más sonriente, como un gato que hubiera descubierto dónde guardaban la crema. Mis instintos de madre comenzaron a sonar como alarmas de emergencia, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. El 15 de marzo, un martes que jamás olvidaré, recibí la llamada que cambió todo. «Señora Reyes, su hijo tuvo un accidente automovilístico. Está en el Hospital Ángeles». Corrí como loca. Llegué empapada en lluvia y lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Miguel había muerto al instante, según el reporte policial. Un tráiler lo había impactado en la carretera a Toluca. «¿Accidente?», dijeron. «Mala suerte», dijeron. Pero algo en los ojos de Sofía cuando llegó al hospital, algo en su actuación de viuda desconsolada, me hizo preguntarme si realmente había sido tan accidental. Durante el funeral, mientras yo sollozaba sobre el ataúd de mi único hijo, noté algo que me heló la sangre. Sofía no derramó ni una lágrima real. Sabía reconocer el dolor genuino después de haber perdido a mi esposo 10 años antes, y lo que vi en Sofía era teatro barato. Pero el momento que realmente me confirmó mis sospechas fue cuando la escuché hablando por teléfono en el baño de la funeraria. «Ya está hecho», susurró. «Ahora solo tenemos que esperar un poco y todo será nuestro». Esa noche, después del entierro, mientras Sofía actuaba la viuda perfecta recibiendo condolencias, tomé una decisión que cambiaría todo. Compré 4 cámaras pequeñas en línea, del tamaño de una moneda, con audio incluido. Si iba a perder todo, al menos descubriría la verdad. Las instalé estratégicamente. Una en la sala, una en la cocina, una en el estudio donde Miguel guardaba sus documentos importantes, y una en el jardín, apuntando hacia la entrada principal. Todas con capacidad de grabación de 30 días y transmisión a mi teléfono en tiempo real. 3 días después de instaladas las cámaras, Sofía tocó a mi puerta acompañada de un hombre que nunca había visto. Alto, moreno, con dientes de comercial de pasta dental y una sonrisa que gritaba «estafador» desde kilómetros de distancia.
Carmen, me dijo Sofía con una voz dulce que destilaba veneno. Te presento a Andrés, mi consolador en estos momentos difíciles. Mi estómago se revolvió. No habían pasado ni 72 horas desde el funeral de Miguel, y esta mujer ya tenía reemplazo. Mira, Carmen, continuó Sofía, perdiendo rápidamente la fachada de dulzura. Necesitamos hablar sobre la casa. Miguel me la dejó en el testamento. Mentira. Yo sabía que Miguel nunca había hecho testamento. Siempre decía que era muy joven para pensar en esas cosas. Así que vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Nada personal, simplemente Andrés y yo necesitamos nuestro espacio para sanar. La forma en que dijo sanar, mientras se pegaba más a este desconocido, me dio ganas de vomitar. Pero yo sonreí. Les ofrecí café. Actué como la suegra sumisa que esperaban que fuera. Mientras tanto, mis cámaras ya estaban capturando cada palabra, cada gesto, cada mentira que salía de sus bocas. Y cuando finalmente me fui de mi casa, arrastrando mi dignidad hecha pedazos, sabía que esto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Porque verán, queridos, hay algo que Sofía no sabía sobre mí. Antes de casarme y convertirme en madre devota, trabajé 10 años como investigadora de seguros. Y si algo aprendí en esos años, es que la gente culpable siempre comete errores cuando cree que nadie la está viendo. Y yo ahora tenía los ojos electrónicos perfectos, observando cada movimiento que hacían en la casa que mi hijo había comprado para mí. Lo que capturaron esas cámaras en las siguientes 48 horas fue más revelador de lo que jamás imaginé. Durante los siguientes 2 días, mientras dormía en el sofá incómodo de mi hermana Rosa y fingía estar devastada por la generosidad de mi nuera, mis pequeñas espías electrónicas trabajaron mejor que cualquier detective privado que hubiera podido contratar. Y créanme, lo que grabaron hizo que todo empezara a tener sentido de la manera más nauseabunda posible. La primera revelación llegó apenas 6 horas después de que me echaran como a un perro sarnoso. Estaba en la cocina de Rosa, fingiendo interés en su plática sobre los precios del jitomate, cuando mi teléfono vibró con una notificación de las cámaras. Me disculpé y me encerré en el baño para revisar. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Sofía y Andrés estaban en M.I. Sala, brindando con meme y champán francés que Miguel me había regalado en Navidad, celebrando como si hubieran ganado la lotería. «No puedo creer que funcionó tan perfectamente», decía Sofía, levantando su copa hacia el retrato de Miguel que colgaba en la pared. «Tu plan con los frenos fue genial, amor». Andrés sonrió con esa sonrisa que había visto en criminales durante mis años investigando fraudes. 3 añitos estudiando ingeniería mecánica tenían que servir para algo, ¿no? Un pequeño corte en el cable del freno, aceite en el pavimento en la curva exacta. Y voilà, accidente perfectamente creíble. Mi mano empezó a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Habían asesinado a Miguel. Mi hijo no había muerto en un accidente. Estos monstruos lo habían matado premeditadamente. Y ahí estaban, en la casa que él había comprado para mí con tanto amor, celebrando su crimen perfecto como si fuera su luna de miel. Pero eso no era todo. La grabación continuó con detalles que me pusieron la piel de gallina. «¿Estás segura de que nadie sospecha?», preguntaba Andrés, sirviendo más champán. «Por favor», reía Sofía. «Carmen es una vieja tonta que no ve más allá de sus telenovelas. Miguel era tan ingenuo que nunca sospechó nada, ni siquiera cuando empecé a salir con él sabiendo perfectamente que era millonario. La investigación que hice sobre su empresa antes de conocerlo valió cada peso que le pagué a ese detective privado. La sangre se me heló. Sofía había investigado a Miguel antes de conocerlo. Su amor a primera vista, en esa conferencia de negocios, había sido una estafa planificada desde el inicio. Todo había sido una actuación elaborada para llegar a su dinero. Y yo, como la suegra babosa que creía en los cuentos de hadas, había aplaudido su boda. «El seguro de vida de $2 millones fue la mejor idea que tuviste», continuaba Andrés, «aunque tuvimos que esperar 2 años para que no se viera sospechoso. La paciencia es una virtud», reía Sofía, «especialmente cuando la recompensa es tan sustanciosa. Además, casarme con él me dio acceso a todas sus cuentas, propiedades, contactos empresariales. Miguel era tan confiado que me dio poder notarial completo después del primer año de matrimonio.
Rosa tocó la puerta del baño. «Carmen, ¿estás bien ahí adentro?» «Sí, hermana», logré responder con voz temblorosa. «Solo necesito un momento». Pero no estaba bien. Estaba descubriendo que mi hijo había sido casado, manipulado y finalmente asesinado por una mujer que había planeado su muerte desde antes de conocerlo. Y lo peor era que yo había sido tan ciega que incluso había defendido su matrimonio cuando mis hermanas decían que Sofía se veía muy interesada en el dinero. La grabación siguió revelando horrores. «¿Y qué hacemos con la vieja?», preguntaba Andrés, refiriéndose a mí como si fuera un mueble estorboso. «La echamos mañana», respondía Sofía sin dudarlo. «Pero primero necesito revisar todos los papeles de Miguel. Es posible que haya dejado algo a su nombre y no podemos permitir que tenga ningún derecho legal sobre nada. ¿Crees que sospecha algo?» Carmen es tan sentimental y tonta que todavía cree que su hijo era un santo. No tiene idea de lo fácil que fue manipularlo. Hombres ricos con mamitis son los blancos más fáciles del mundo. Solo necesitas fingir que adoras a sus madres y ya tienes acceso completo a sus vidas y sus cuentas bancarias. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. No solo habían asesinado a Miguel, sino que se burlaban de su memoria, de su amor, de su bondad y de mi supuesta estupidez. Pero lo que no sabían es que esta vieja tonta había estado tomando notas meticulosas de cada detalle, cada confesión, cada pieza de evidencia que salía de sus bocas criminales. La segunda noche capturé algo aún más revelador. Sofía estaba hablando por teléfono con alguien más, coordinando lo que parecía ser otro plan. «El abogado viene mañana para revisar todos los documentos», decía. «Necesito que tengas listos los papeles falsos del testamento. Sí, ya transferí $800,000 a la cuenta de las Islas Caimán. No, Carmen no sabe nada sobre las cuentas offshore de Miguel». «¿Cuentas offshore?» Miguel nunca me había mencionado nada sobre dinero en el extranjero. Pero claro, Sofía había tenido 2 años completos para descubrir cada detalle financiero de la vida de mi hijo y planear cómo robar hasta el último centavo. Al tercer día, mientras fingía ser la suegra resignada, organizando mis pocas pertenencias en casa de Rosa, las cámaras capturaron la conversación que selló su destino. Andrés y Sofía estaban en el estudio de Miguel, revisando documentos y riéndose como hienas. «¿Encontraste algo más?», preguntaba Andrés. «1,5 millones en inversiones que aún no he tocado», respondía Sofía. «Más la casa, que vale fácilmente otro 1 millón. Y hay una póliza de seguro adicional que nadie conoce, ni siquiera su contador. Miguel era más rico de lo que imaginaba». «¿Y la investigación policial?» «Cerrada. Accidente de tráfico, caso resuelto. Los policías mexicanos son tan incompetentes que ni siquiera revisaron el auto correctamente. Si hubieran examinado los frenos, habrían encontrado el corte. Pero ¿para qué molestarse con un caso aparentemente tan claro? Esa noche, acostada en el sofá de Rosa escuchando sus ronquidos, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que estos asesinos disfrutaran ni un peso del dinero de Miguel. No iba a dejar que su muerte quedara sin venganza. Y definitivamente no iba a permitir que me subestimaran como una vieja tonta por 1 minuto más. Tenía grabaciones de confesiones completas de asesinato, fraude y conspiración. Tenía evidencia de cuentas bancarias fraudulentas y documentos falsificados, pero sobre todo, tenía algo que Sofía había subestimado completamente: años de experiencia investigando exactamente este tipo de crímenes. La guerra había comenzado y ellos ni siquiera sabían que ya había elegido mis armas. La mañana siguiente, amaneció con una claridad que me recordó por qué había sido tan buena en mi trabajo de investigadora. Mientras Rosa preparaba café y murmuraba sobre lo terrible que había sido Sofía al echarme, como si no me hubiera dado cuenta, yo ya tenía un plan formándose en mi mente como las piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Mi primera parada fue el banco donde Miguel tenía su cuenta principal. Armada con mi identificación y fingiendo ser la madre devastada que necesitaba entender las finanzas de su hijo fallecido, logré hablar con el gerente, el señor Martínez, quien había conocido a Miguel durante años. «Señora Reyes», me dijo con genuina compasión, «lamento mucho su pérdida. Miguel era un cliente excepcional. Perfecto. La compasión era exactamente lo que necesitaba.
Señor Martínez, necesito entender algunas cosas. Sofía dice que Miguel le dejó todo en un testamento, pero yo nunca supe que hubiera hecho uno. La expresión del señor Martínez cambió ligeramente. ¿Testamento? Señora, Miguel vino aquí hace 3 meses específicamente para asegurarse de que usted fuera la beneficiaria de todas sus cuentas en caso de emergencia. Dijo que no confiaba en hacer testamento aún, pero quería protegerla a usted. Mi corazón se aceleró. ¿Está seguro? Completamente. Tengo los documentos aquí. Miguel fue muy específico. En caso de su fallecimiento, usted heredaría el 80% de sus activos y su esposa el 20%. Dijo que era su forma de asegurar que usted estuviera protegida siempre. La habitación empezó a dar vueltas. Miguel había pensado en mí hasta el final, y Sofía había estado mintiendo sobre el testamento porque sabía que la verdad la destruiría financieramente. Señor Martínez, ¿es posible que alguien haya cambiado estos documentos? No sin la presencia física de Miguel y 2 testigos. Estos papeles están blindados legalmente. Salí del banco con una sonrisa que no pude contener. Sofía había jugado sus cartas demasiado rápido. Su avaricia la había hecho cometer el error clásico del criminal novato: asumir que nadie verificaría sus mentiras. Pero mi alegría duró poco. Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, capturé algo que me heló la sangre. Sofía estaba en el teléfono con alguien, y su tono había cambiado completamente. Ya no era la viuda actuando dolor. Era una mujer de negocios fría, discutiendo números. El problema es la vieja, decía, caminando por M y Cocina como si fuera la dueña. Si descubre lo del banco, todo se complica. Necesitamos acelerar el proceso. La voz del otro lado era masculina, pero no era Andrés. ¿Qué propones? Lo mismo que funcionó con Miguel. Los accidentes pasan, especialmente a mujeres de su edad. Mi sangre se convirtió en hielo líquido. No solo habían asesinado a Miguel, ahora estaban planeando matarme a mí también. La vieja tonta se había vuelto un obstáculo que necesitaba ser eliminado permanentemente. ¿Cuándo?, preguntaba la voz. Pronto, pero tiene que verse natural. Carmen es muy sana para su edad, así que necesita ser algo creíble. Tal vez un tropiezo en las escaleras de su hermana o un problema cardíaco súbito. La casualidad con la que discutían mi asesinato, como si estuvieran planeando qué cenar, me hizo entender que no era la primera vez que habían tenido este tipo de conversaciones. Esa noche, en casa de Rosa, fingí estar tomando té de manzanilla para los nervios mientras en realidad estaba investigando en mi laptop. Si Sofía creía que había matado al único hijo de una investigadora profesional y que se iba a salir con la suya, estaba más loca de lo que pensaba. Primero, busqué todo lo que pude encontrar sobre Andrés Vega. Lo que descubrí confirmó mis peores sospechas. Andrés tenía antecedentes por fraude menor, pero más importante, había estado casado 2 veces antes. Su primera esposa había muerto en un accidente doméstico, caída por las escaleras, y su segunda esposa había desaparecido misteriosamente después de vaciar sus cuentas bancarias. El patrón era claro. Andrés era un asesino profesional que se especializaba en viudas ricas. Pero Sofía no era una víctima, era su socia, y juntos habían convertido el asesinato en un negocio familiar. Mi investigación sobre Sofía fue aún más reveladora. Su verdadero nombre era Sofía Herrera Campos, y antes de conocer a Miguel, había estado casada con un empresario de Guadalajara que había muerto en un accidente automovilístico idéntico al de Miguel. El seguro de vida había sido de 1.5 millones de pesos, y Sofía había desaparecido de Guadalajara inmediatamente después de cobrar. Encontré el patrón completo. Sofía investigaba a hombres ricos solteros, se hacía la mujer perfecta, se casaba con ellos, esperaba el tiempo mínimo para que el seguro de vida fuera válido, y luego Andrés ejecutaba el accidente perfecto. Después desaparecían con el dinero hasta encontrar la siguiente víctima. Miguel había sido, literalmente, el siguiente en la lista de una operación criminal sofisticada, y yo había sido tan ingenua que había aplaudido en su boda. Pero ahora tenía información que ellos no sabían que poseía. Sabía sobre las cuentas offshore, sobre los documentos falsificados, sobre los asesinatos previos, y más importante, sabía que estaban planeando matarme.
La diferencia era que yo había pasado 10 años investigando exactamente este tipo de crímenes. Y sabía que la arrogancia siempre era el punto débil de los criminales inteligentes. Sofía y Andrés se habían vuelto tan seguros de sus métodos que estaban comentando errores básicos. Error número 1. No habían investigado mi pasado profesional. Si lo hubieran hecho, habrían sabido que yo sabía exactamente cómo construir un caso criminal sólido. Error número 2. Habían subestimado el amor de una madre. Podían engañar a esposos enamorados, pero vengarse de alguien que había asesinado a mi único hijo era completamente diferente. Error número 3. Habían asumido que sus confesiones grabadas eran privadas. Mis pequeñas cámaras seguían funcionando perfectamente, capturando cada palabra incriminatoria que salía de sus bocas. Esa noche, antes de dormir en el sofá incómodo de Rosa, revisé mi plan una vez más. Tenía evidencia suficiente para destruirlos legalmente, pero también tenía información sobre sus planes de asesinarme. No podía esperar a que el sistema judicial actuara lentamente mientras ellos planeaban mi muerte. No, esto requería un enfoque más directo. Y afortunadamente, mis años como investigadora me habían enseñado que a veces la mejor justicia viene servida con un toque personal. La pregunta no era si iba a ganar esta guerra. La pregunta era cuánto iban a sufrir cuando descubrieran que habían subestimado a la madre equivocada. Al cuarto día de estar viviendo como refugiada en casa de mi hermana, mientras Sofía y Andrés se paseaban por mi casa como los nuevos dueños del universo, recibí una llamada que cambió todo el juego. Era el licenciado Hernández, el abogado que había manejado los asuntos legales de Miguel durante años. «Señora Reyes», me dijo con voz seria, «necesito verla urgentemente. Hay irregularidades en el manejo del patrimonio de Miguel que requieren su atención inmediata». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» Rosa insistió en acompañarme, probablemente porque había notado que había estado actuando extraña últimamente. Si supiera que estaba planeando la venganza más dulce de la historia, entendería por qué tenía esa sonrisa misteriosa que no podía quitarme de la cara. El despacho del licenciado Hernández era todo lo que esperarías de un abogado exitoso. Libros de leyes hasta el techo, diplomas impresionantes y un escritorio que probablemente costaba más que el auto de Rosa. Pero lo que me interesó fueron los documentos esparcidos frente a él, todos marcados con el nombre de Miguel. «Señora Reyes», comenzó, quitándose los lentes para limpiarlos. «Miguel vino a verme hace 4 meses, muy preocupado por ciertos descubrimientos que había hecho sobre su esposa». Se me cortó la respiración. ¿Descubrimientos? Su hijo contrató a un investigador privado para verificar algunas inconsistencias en la historia personal de Sofía. Lo que encontró lo alarmó lo suficiente como para venir a mí solicitando consejo legal. El licenciado me entregó una carpeta gruesa. Miguel descubrió que Sofía había estado casada anteriormente con un hombre llamado Roberto Mendoza en Guadalajara. El señor Mendoza murió en un accidente automovilístico muy similar al de Miguel, y Sofía cobró un seguro de vida considerable. Las manos me temblaron al abrir la carpeta. Dentro había fotografías, documentos de matrimonio, reportes de seguros y, lo más impactante, una foto de Sofía con Andrés tomada 6 meses antes de que conociera a Miguel. No habían sido amantes recientes, habían sido socios criminales desde el principio. Miguel estaba preocupado, continuó el licenciado, pero no quería actuar precipitadamente. Me pidió que preparara documentos de protección para usted, específicamente un fideicomiso que garantizara su seguridad financiera sin importar lo que pasara con él. ¿Un fideicomiso? Miguel estableció un fondo de emergencia de $500,000 a su nombre, completamente separado de cualquier otro activo. Además, me entregó otro documento. Cambió su testamento la semana antes de morir. Sofía no hereda nada. Todo va para usted, con la condición específica de que si algo le sucedía en circunstancias sospechosas, se activara una investigación privada automática. La habitación empezó a dar vueltas. Miguel había sabido. Mi hijo había descubierto el peligro y había intentado protegerme desde la tumba. ¿Por qué no me dijeron esto antes?
porque Miguel me pidió específicamente que esperara una semana después del funeral antes de contactarla. Dijo que necesitaba tiempo para procesar la situación, pero que si algo le pasaba, era crucial que usted supiera la verdad inmediatamente. El licenciado me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Miguel. Esto es para usted. Miguel me pidió que se lo diera junto con esta información. Con manos temblorosas abrí el sobre. La carta de Miguel era corta pero devastadora. Mamá, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Sofía eran correctas y que algo me ha pasado. No quise preocuparte mientras investigaba, pero descubrí que mi esposa no es quien dice ser. Es una estafadora profesional, posiblemente peor. He tomado precauciones para protegerte financieramente, pero por favor, ten mucho cuidado. Sofía es peligrosa y estoy seguro de que tiene cómplices. Confía en el licenciado Hernández y en nadie más. Te amo, mamá. Protégete. Miguel. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo maternal y furia asesina. Mi hijo había sido más inteligente que todos nosotros. Había descubierto la trampa antes de morir y me había dejado las herramientas para destruir a sus asesinos. Licenciado, dije limpiándome las lágrimas, necesito contarle algo importante. Y le conté todo. Las cámaras, las grabaciones, las confesiones de asesinato, los planes de matarme, las cuentas offshore. Todo. El licenciado Hernández escuchó en silencio, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, se recostó en su silla con una expresión de asombro y horror. Señora Reyes, lo que me está describiendo es una operación criminal de alto nivel. Estas grabaciones son evidencia suficiente para arrestarlos por asesinato, pero necesitamos actuar con mucho cuidado. ¿Qué recomienda? Primero, necesita estar en un lugar seguro. Si realmente están planeando matarla, no puede quedarse en casa de su hermana. ¿Y luego? Luego construimos el caso perfecto. Tenemos las grabaciones, tengo los documentos de Miguel, y con la investigación previa que él ordenó, podemos demostrar premeditación y patrón criminal. Pero yo tenía una idea mejor. Licenciado, ¿qué pasaría si Sofía tratara de ejecutar los documentos falsos del testamento? Sería fraude documental, además de todo lo demás. ¿Por qué? Porque tengo grabaciones de ella planeando hacer exactamente eso mañana. Una sonrisa lenta se extendió por la cara del licenciado Hernández. Señora Reyes, creo que podemos convertir esto en una trampa perfecta. ¿Está dispuesta a ayudarnos a atraparlos en el acto? Esa noche regresé a casa de Rosa, pero no como la viuda derrotada que había salido esa mañana. Regresé como una mujer con un plan, con recursos y con la bendición póstuma de su hijo para hacer justicia. Las cámaras capturaron una conversación entre Sofía y Andrés esa noche que me confirmó que había tomado la decisión correcta. El abogado de Miguel viene mañana, decía Sofía. Vamos a presentar el testamento falso y a reclamar todo oficialmente. ¿Y si pregunta por la vieja? Le diremos que está demasiado traumatizada para venir. Para el momento en que se dé cuenta de lo que pasó, ya habremos transferido todo y desaparecido. ¿Y el plan para eliminarla? Esta semana. Necesitamos que firme algunos documentos primero, para que no queden cabos sueltos legales. Se me erizó la piel al escuchar la frialdad con la que discutían mi asesinato, pero también sentí una satisfacción profunda, porque lo que no sabían es que cada palabra estaba siendo grabada, documentada y preparada para ser presentada ante un juez. El juego había cambiado completamente. Ya no era la víctima huyendo de los depredadores. Ahora era la cazadora, y ellos habían caminado directamente hacia mi trampa perfectamente diseñada. Mañana iban a descubrir exactamente con quién se habían metido. La mañana del quinto día llegó con esa claridad cristalina que solo tienen los días en los que sabes que vas a presenciar justicia pura. Mientras Rosa me preparaba el desayuno, sin sospechar que su hermana estaba a punto de orquestar la caída más satisfactoria de la historia criminal moderna, yo revisaba por última vez las grabaciones que sellarían el destino de los asesinos de Miguel. El licenciado Hernández había coordinado todo perfectamente. A las 10 a.m., él se presentaría en la casa para la supuesta lectura del testamento falso de Miguel. Pero lo que Sofía y Andrés no sabían es que estaría acompañado por el detective Ramírez de la Policía Judicial, disfrazado como su asistente legal, y que cada palabra sería grabada tanto por mis cámaras
como por el equipo oficial de la policía. A las 9:30, mientras fingía estar en la cocina de Rosa preparando té para mis nervios de viuda, estaba en realidad monitoreando las cámaras en tiempo real desde mi teléfono. Sofía y Andrés estaban revisando los documentos falsificados una última vez, practicando sus actuaciones de viuda desconsolada y novio consolador. «Recuerda», le decía Andrés a Sofía, «tienes que llorar cuando mencionen el nombre de Miguel, pero no demasiado, solo lo suficiente para parecer valiente». «Por favor», reía Sofía. «Llevo 2 años perfeccionando esta actuación. El abogado va a estar tan impresionado con mi dolor que ni siquiera va a cuestionar los documentos. Si hubieran sabido que cada palabra estaba siendo transmitida en vivo a la policía, probablemente habrían corrido al aeropuerto en ese mismo momento». A las 9:45, recibí un mensaje del licenciado. «Equipo en posición. Proceda». Era mi señal para comenzar la fase final de la operación. Llamé a Sofía desde el teléfono de Rosa, poniendo mi mejor voz de suegra derrotada. «Sofía, necesito ir a recoger algunas cosas de la casa antes de la lectura del testamento». «Carmen», me respondió con esa voz falsa, llena de condescendencia. «Ya te dije que no puedes venir aquí. Andrés y yo necesitamos privacidad para prepararnos emocionalmente». «Por favor», supliqué, odiando cada segundo de fingir sumisión ante la asesina de mi hijo. «Solo serán 5 minutos. Necesito recoger las fotos de Miguel de mi recámara. Es todo lo que me queda de él». Hubo una pausa. Podía escuchar a Sofía calculando, probablemente pensando que mi presencia durante la lectura del testamento podría ser beneficiosa para su actuación. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo 5 minutos, y no toques nada más». Perfecto. Mi presencia durante la trampa no estaba planeada originalmente, pero sería la cereza en el pastel de esta operación. Llegué a mi casa a las 9:55, cargando una pequeña bolsa como si fuera a recoger unas cuantas pertenencias sentimentales. Lo que realmente llevaba era un dispositivo de grabación adicional que el detective Ramírez me había dado, y la satisfacción de saber que en 5 minutos todo habría terminado. Sofía me abrió la puerta con una sonrisa que podría congelar el infierno. Llevaba un vestido negro apropiado para una viuda, maquillaje impecable, y actuaba el papel de mujer destrozada con una precisión que habría impresionado a las mejores actrices de telenovela. «Carmen», me dijo con voz temblorosa, «gracias por venir. Sé que esto es difícil para ambas». Andrés apareció detrás de ella, también vestido apropiadamente para el funeral financiero que estaban planeando ejecutar. «Solo voy por las fotos», murmuré, dirigiéndome hacia las escaleras. Pero antes de llegar al primer escalón, el timbre sonó. Sofía y Andrés intercambiaron miradas nerviosas. «Debe ser el abogado», dijo Sofía, alisándose el vestido. «Carmen, por favor quédate. Tal vez sea mejor que escuches esto directamente». Oh, si supiera cuánto iba a escuchar. Sofía abrió la puerta con su mejor sonrisa de viuda valiente. «Licenciado Hernández, gracias por venir en este momento tan difícil». «Señora Herrera», respondió el abogado con perfecta seriedad profesional, «lamento mucho las circunstancias. Este es mi asistente, el señor Ramírez». El detective Ramírez, disfrazado con un traje impecable y portafolio legal, asintió solemnemente. «Mis condolencias, señora». Nos dirigimos todos a la sala, donde Sofía había preparado una pequeña mesa con los documentos falsificados perfectamente organizados. Andrés se sentó a su lado en actitud de apoyo emocional, y yo me acomodé en el sillón desde donde había visto tantas noches de película con Miguel. «Muy bien», comenzó el licenciado Hernández, abriendo su portafolio, «procedamos con la lectura del testamento del señor Miguel Reyes». Sacó un documento que yo sabía era falso, pero que Sofía creía era su boleto dorado. «Miguel dejó muy claras sus intenciones», continuó el licenciado. «Según este documento, su esposa Sofía Herrera hereda la totalidad de sus bienes, incluyendo cuentas bancarias, propiedades e inversiones». Sofía comenzó a llorar delicadamente, secándose lágrimas que estoy segura eran tan falsas como su amor por Miguel. «Mi Miguel era tan generoso», sollozó, «siempre pensando en mi bienestar». Andrés le apretó la mano en un gesto de consolación que me dio ganas de vomitar. «Sin embargo», añadió el licenciado,
Hay algunos aspectos legales que necesitamos aclarar antes de proceder con la transferencia de bienes. La expresión de Sofía cambió ligeramente. ¿Aspectos legales? Sí, verá. Hemos encontrado algunas inconsistencias en ciertos documentos financieros de Miguel. Aparentemente, realizó algunas transferencias significativas en los días anteriores a su muerte que necesitan ser verificadas. Sofía y Andrés intercambiaron miradas rápidas. Podía ver el pánico comenzando a filtrarse en sus expresiones cuidadosamente controladas. ¿Qué tipo de transferencias?, preguntó Andrés, hablando por primera vez. Bueno, dijo el licenciado, sacando más documentos. Transferencias a cuentas offshore, cambios en beneficiarios de seguros y, lo más interesante, la instalación de un sistema de monitoreo de seguridad en esta casa. El color se desvaneció completamente de la cara de Sofía. ¿Sistema de monitoreo? Sí, intervino el detective Ramírez, dejando caer su disfraz como asistente legal. Sistema de monitoreo que ha estado grabando conversaciones muy interesantes durante los últimos días. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía y Andrés se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de mármol que acabaran de darse cuenta de que estaban en el museo equivocado. Detective Ramírez, Policía Judicial, continuó mostrando su placa. Sofía Herrera y Andrés Vega están bajo arresto por los asesinatos de Miguel Reyes y Roberto Mendoza, entre otros cargos. Lo que pasó después fue como una sinfonía de justicia tocada en el tono perfecto. Sofía intentó negar todo. Andrés trató de huir hacia la puerta trasera y ambos se encontraron con más policías de los que había visto desde mi tiempo como investigadora. Pero lo mejor de todo fue la expresión en la cara de Sofía cuando se dio cuenta de que yo estaba sonriendo. No la sonrisa tímida de la suegra sumisa que habían conocido, sino la sonrisa satisfied de una profesional que acababa de ejecutar el caso perfecto. ¿Cómo? Fue todo lo que logró decir. Nunca subestimes a una madre que amaba a su hijo, le respondí. Y definitivamente, nunca subestimes a una investigadora profesional retirada que sabe exactamente cómo construir un caso criminal. Mientras se los llevaban esposados, Sofía gritaba sobre derechos legales y falsas acusaciones. Andrés había optado por el silencio, probablemente porque sabía que cada palabra adicional solo confirmaría su culpabilidad. Pero yo estaba en paz. Miguel había sido vengado. La justicia se había servido. Y estos dos monstruos nunca más podrían destruir otra familia. La casa estaba en silencio por primera vez en días. Un silencio limpio, libre del veneno que había contaminado cada rincón desde la muerte de Miguel. Era hora de comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Los días siguientes a los arrestos pasaron como una película que nunca pensé que estaría viviendo. La historia se volvió viral en las noticias locales. Mujer de 58 años atrapa a los asesinos de su hijo usando cámaras ocultas. Parecía el título de una telenovela, pero era mi vida real, y debo admitir que disfruté cada momento de atención que le quitaba a esos criminales. Rosa no podía creer que su hermana, la tranquila, hubiera orquestado una operación policial completa. Carmen me decía mientras revisábamos las noticias en su televisión: ¿cuándo exactamente aprendiste a ser una espía internacional? No soy espía, le respondía riéndome. Solo soy una madre muy enojada con entrenamiento profesional. Pero la verdadera satisfacción llegó 3 días después, cuando el detective Ramírez me citó en la estación para revisar evidencia adicional que habían encontrado en el registro de la casa de Andrés. Señora Reyes, me dijo, mostrándome carpetas llenas de documentos. Lo que usted nos entregó era solo la punta del iceberg. Hemos encontrado evidencia de al menos 5 casos más de asesinatos por dinero en los últimos 8 años. Mi satisfacción se convirtió en horror. ¿5 casos más? Roberto Mendoza en Guadalajara era solo el anterior. Antes de él hubo 3 hombres más en diferentes ciudades, y después de Miguel estaban ya investigando a su próxima víctima en Monterrey. Me senté pesadamente en la silla de plástico incómodo de la estación de policía. Habían convertido el asesinato en una operación comercial. Miguel no había sido una víctima aislada. Había sido el siguiente cliente en una línea de producción de muerte. Lo que más nos impresiona, continuó el detective, es la sofisticación de la operación.
Tenían documentos falsificados profesionales, contactos en múltiples bancos para facilitar transferencias rápidas y un conocimiento detallado de leyes de seguros de vida en diferentes estados. ¿Van a poder procesar todos los casos? ¿Con la evidencia que usted proporcionó? Más lo que hemos encontrado. Estamos seguros de que nunca saldrán de prisión. Ambos van a enfrentar múltiples cargos de asesinato en primer grado. Salí de la estación con una sensación extraña. Había ganado. Miguel había sido vengado, y 2 asesinos seriales estaban en prisión para siempre. Pero también me di cuenta de que ahora tenía que descubrir qué hacer con el resto de mi vida. La casa estaba oficialmente mía otra vez. El licenciado Hernández había manejado todos los aspectos legales, y las cuentas bancarias de Miguel estaban siendo transferidas según sus deseos reales. Era más rica de lo que había imaginado, pero también más sola de lo que había estado en años. Esa noche, sentada en la sala donde todo había comenzado, decidí hacer algo que había estado postergando desde la muerte de Miguel: revisar sus pertenencias personales. Sofía había tocado todo buscando documentos financieros, pero no había prestado atención a las cosas que realmente importaban. En su escritorio encontré cartas que nunca había visto, incluida una dirigida a mí que estaba fechada 1 semana antes de su muerte. Mamá, si algo me pasa, espero que sepas que cada día de mi vida estuvo lleno del amor que me diste. Compraste esta casa no porque necesitara un lugar donde vivir, sino porque quería que tuvieras el hogar que te merecías después de sacrificar tanto por mí. Si Sofía alguna vez trata de quitarte lo que es tuyo, lucha. Eres más fuerte e inteligente de lo que cualquiera imagina, incluyéndome a mí. Te amo, mamá. Lloré por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud. Miguel me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Señora Reyes, habla la licenciada Martínez de la Fiscalía General. Tenemos una propuesta que podría interesarle. ¿Propuesta? Su trabajo en este caso ha sido excepcional. Estamos buscando consultores civiles para casos de fraude matrimonial y asesinatos por dinero. El patrón que usted identificó nos ha ayudado a resolver 3 casos fríos adicionales. Mi corazón se aceleró. ¿Me está ofreciendo trabajo? Trabajo de consultoría, sí. Casos como el de su hijo son más comunes de lo que la gente cree y necesitamos investigadores con su experiencia y motivación personal. Era tentador. Usar mi dolor para ayudar a otras familias, convertir la muerte de Miguel en algo que pudiera salvar vidas. Pero también sabía que necesitaba tiempo para sanar, para descubrir quién era Carmen Reyes cuando no estaba siendo madre o investigadora. Licenciada, agradezco la oferta, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, la oferta seguirá abierta cuando esté lista. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor con mi vajilla buena que ahora podía usar cuando quisiera, tomé una decisión que habría horrorizado a la Carmen de hace 6 meses. Iba a vender la casa. No porque tuviera malos recuerdos, sino porque cada habitación me recordaba que había sido pensada para una mujer dependiente que necesitaba ser rescatada. Pero yo había demostrado que no necesitaba ser rescatada. Podía rescatarme a mí misma, y de paso rescatar a otros también. Miguel me había dado la casa porque quería que tuviera el hogar que merecía. Pero el hogar que merecía era uno que eligiera yo, no uno que me dieran por lástima o amor. Con la venta de la casa y la herencia de Miguel, tendría suficiente dinero para hacer lo que quisiera por el resto de mi vida. Podía viajar, podía estudiar, podía empezar un negocio, o podía aceptar la oferta de la Fiscalía y dedicar mi experiencia a atrapar más criminales como Sofía y Andrés. Pero primero, tenía una última conversación que tener con los asesinos de mi hijo. El detective Ramírez me había explicado que tenía derecho a leer una declaración de impacto de víctima durante la sentencia. Era mi oportunidad de mirar a Sofía y Andrés a los ojos y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Yo tenía tanto que decirles. La fecha del juicio se fijó para dentro de 6 semanas. Tiempo suficiente para prepararlos para el discurso de su vida. Porque si creían que atraparlos había sido satisfactorio, esperaran a escuchar lo que pensaba decirles frente a un juez, un jurado y las cámaras de noticias. La justicia legal había sido servida, pero la justicia personal apenas estaba comenzando.
Las 6 semanas anteriores al juicio las pasé haciendo algo que nunca pensé que haría, preparándome para ser la estrella de mi propio show de justicia. El detective Ramírez me había conectado con una psicóloga especializada en víctimas de crímenes violentos, no porque necesitara terapia, sino porque quería asegurarme de que mi declaración fuera devastadoramente efectiva. Señora Reyes, me dijo la doctora Fernández durante nuestra tercera sesión, es importante que entienda que esta declaración no es solo para usted, es para todas las futuras víctimas que estos criminales no podrán dañar gracias a su valentía. Tenía razón, por supuesto, pero también tenía una motivación mucho más personal. Quería que Sofía y Andrés supieran exactamente con quién se habían metido antes de pasar el resto de sus vidas en prisión. Durante esas semanas también tomé otra decisión importante. Acepté la oferta de consultoría de la Fiscalía General, pero con mis propias condiciones. Trabajaría en casos seleccionados, mantendría mi independencia y dedicaría mi tiempo a crear un protocolo de investigación que pudiera ayudar a otras familias a reconocer las señales de alerta antes de que fuera demasiado tarde. Rosa pensaba que me había vuelto loca. Carmen, ya atrapaste a los asesinos. ¿Por qué no te relajas? ¿Viajas a Europa? ¿Buscas un novio nice? Porque, hermana, le expliqué mientras revisaba los archivos de casos similares que la Fiscalía me había enviado. Resulta que soy muy buena en esto, y hay demasiadas Sofías en el mundo como para que me retire ahora. La verdad era que por primera vez en años me sentía útil de una manera que no dependía de cuidar a otros. No era la madre abnegada o la suegra complaciente. Era Carmen Reyes, investigadora profesional, cazadora de criminales y aparentemente bastante intimidante cuando me lo proponía. El día del juicio amaneció perfectamente claro, como si el universo hubiera decidido que nada iba a opacar este momento. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el que había usado para graduaciones y eventos importantes, y me maquillé con el cuidado de alguien que sabía que iban a estar en televisión nacional. Llegué al juzgado acompañada por el detective Ramírez y la licenciada Martínez. Los periodistas estaban esperando, pero yo había decidido guardar mis palabras para donde realmente importaran, frente a los asesinos de Miguel. La sala de juicio se llenó rápidamente. Habían familias de las otras víctimas, curiosos, estudiantes de derecho y, por supuesto, Rosa con mis 3 hermanas para apoyo moral. Pero mis ojos se enfocaron inmediatamente en la mesa de los acusados. Sofía había perdido peso y el cabello se le veía opaco. Ya no era la mujer perfectamente arreglada que había conocido. Las cárceles tienen una forma particular de revelar la verdadera naturaleza de las personas, y lo que quedaba de Sofía era una mujer común y corriente que había apostado todo a una mentira y había perdido. Andrés se veía peor. Sus ojos eran los de un animal acorralado que sabía que no había escapatoria. Mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. Ninguno de los dos me miró cuando entré, cobardes hasta el final. El proceso fue eficiente. Los abogados presentaron evidencia, los expertos explicaron las grabaciones y los detectives describieron la operación criminal. Todo estaba tan bien documentado que la defensa básicamente solo pidió clemencia. Pero el momento que había estado esperando llegó cuando el juez anunció: la Corte escuchará ahora la declaración de impacto de víctima de la señora Carmen Reyes. Me levanté, caminé hacia el estrado, y por primera vez en semanas, Sofía y Andrés levantaron la vista para mirarme. Sus expresiones eran una mezcla de vergüenza, miedo, y lo que me pareció sorpresa genuina de verme ahí, no como la víctima que habían planeado eliminar, sino como la mujer que había orquestado su destrucción. Saqué mis notas, las puse en el podio y las ignoré completamente. Lo que tenía que decir venía directamente del corazón, y había estado preparándolo desde el momento en que escuché su primer comentario burlón en las grabaciones. Su señoría, comencé, mi voz clara y fuerte. Miguel Reyes era mi único hijo. Era un hombre bueno, trabajador y generoso que tuvo la desgracia de enamorarse de una mentira con patas. Sofía se encogió visiblemente. Estos 2 individuos, continué, señalándolos directamente, no solo asesinaron a mi hijo, convirtieron su bondad en una arma en su contra. Utilizaron su amor, su confianza
y su naturaleza generosa para acercarse lo suficiente como para matarlo. Y luego tuvieron la audacia de celebrar su muerte en la casa que él había comprado para su madre. La sala estaba completamente silenciosa. Hasta los periodistas habían dejado de tomar notas para escuchar. Pero lo que más me indigna, mi voz se hizo más fuerte. No es solo que mataran a Miguel, es que me subestimaron completamente. Pensaron que era una vieja tonta que se tragaría sus mentiras, que aceptaría mansamente ser echada de mi propia casa y que nunca descubriría la verdad. Miré directamente a Sofía. Ese fue su error más grande. Verán, pasé 10 años de mi vida investigando exactamente este tipo de crímenes. Conozco cada truco, cada mentira, cada táctica que usan los estafadores como ustedes. Y cuando decidieron matar a M.I. hijo y robar M.I. casa, declararon la guerra a la persona equivocada. Andrés había empezado a temblar visiblemente. Miguel era inteligente, continué, más inteligente de lo que ustedes imaginaron. Había descubierto su operación criminal y había tomado precauciones para protegerme. Desde la tumba, mi hijo me dio las herramientas para destruirlos. Sofía empezó a llorar, pero no eran las lágrimas falsas que había perfeccionado. Eran lágrimas de pánico real. Y ahora, dije, mi voz bajando a un tono más personal, quiero que sepan algo. Cada día que pasen en prisión, quiero que recuerden que están ahí porque subestimaron el amor de una madre y la inteligencia de una investigadora profesional. Cada noche, cuando se acuesten en sus celdas frías, quiero que piensen en cómo su avaricia los llevó a enfrentarse con la mujer equivocada. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mataron a mi hijo, pero crearon a su peor pesadilla. Y esa pesadilla soy yo. Retrocedí del micrófono y regresé a mi asiento. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el juez parecía impresionado. Las sentencias fueron anunciadas 1 hora después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos. En 5 casos de asesinato en primer grado. Mientras se los llevaban esposados por última vez, Sofía me miró directamente a los ojos. Ya no había desafío, no había arrogancia, solo había el reconocimiento de que había apostado contra la persona equivocada y había perdido todo. Salí del juzgado sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses. La justicia había sido servida, Miguel había sido vengado, y yo había descubierto algo sobre mí misma que nunca había sabido. Era mucho más fuerte de lo que cualquiera, incluyéndome a mí, había imaginado. Pero sobre todo, había aprendido que a veces la mejor venganza no es un plato que se sirve frío. A veces es un plato que se sirve exactamente a la temperatura perfecta para quemar a quienes se lo merecen. 6 meses después del juicio, mientras revisaba mi nuevo despacho en la Fiscalía General, recibí una llamada que me hizo sonreír de esa manera particular que ahora me había vuelto famosa entre mis colegas. Era el detective Ramírez con noticias sobre un caso nuevo. «Señora Reyes», me dijo, «tenemos una situación que parece seguir el patrón que usted identificó. Mujer viuda de 45 años, se casó hace 2 años con un hombre 10 años menor, y ahora él está presionándola para que le dé poder notarial completo. Los hijos de la señora están preocupados. ¿Antecedentes del esposo?», pregunté, ya tomando notas en mi libreta nueva, la que tenía grabado en oro Carmen Reyes, investigadora consultora. Rosa me había regalado esa libreta como broma, pero yo la usaba con orgullo. Eduardo Vargas, 35 años, se ha casado 3 veces en los últimos 8 años. 2 de sus exesposas murieron en accidentes domésticos, y la tercera desapareció después de liquidar sus cuentas bancarias. Mi sangre se aceleró de la forma que ahora reconocía como mi instinto de cazadora activándose. «¿Cuándo puedo conocer a la señora?» «Esta tarde, si está disponible. Se llama Patricia Morales y está dispuesta a cooperar con cualquier investigación». 2 horas después, estaba sentada en una café elegante de la zona rosa con Patricia Morales, una mujer hermosa que irradiaba la confusión y el miedo que ahora podía identificar inmediatamente. Era como ver una versión de mí misma de hace 1 año, antes de aprender que la vulnerabilidad puede convertirse en la mayor fortaleza si sabes cómo usarla. «Señora Reyes», me dijo Patricia con voz temblorosa, «mis hijos creen que Eduardo solo está conmigo por dinero, pero él es tan cariñoso, tan atento. No puedo creer que sea capaz de hacerme daño». «Oh, dulce Patricia».
Si hubiera tenido un peso por cada vez que había escuchado esas palabras exactas en los últimos meses, habría podido comprar otro despacho. Patricia, le dije gentilmente, cuénteme exactamente cómo conoció a Eduardo. La historia era familiar hasta dar náusea. Eduardo había aparecido en su vida en el momento perfecto, justo cuando se sentía más sola después de la muerte de su esposo. La había cortejado con la precisión de un relojero suizo, diciendo exactamente las palabras correctas, mostrando exactamente el nivel correcto de interés en su dinero sin parecer demasiado obvio. ¿Ha pedido dinero directamente? No exactamente, admitió Patricia, pero ha mencionado algunas inversiones que podríamos hacer juntos y dice que sería más fácil si tuviéramos cuentas conjuntas. ¿Y el poder notarial? Dice que es solo por practicidad, en caso de que algo le pase a alguno de los dos, que las parejas que se aman se protegen mutuamente de esa manera. Tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. Estos criminales realmente necesitaban un manual nuevo, porque todos usaban exactamente las mismas líneas. Patricia, le dije sacando mi teléfono, voy a enseñarle algo, pero necesito que me prometa que no va a confrontar a Eduardo inmediatamente. ¿Puede prometerme eso? Asintió nerviosamente. Le mostré las fotos que el detective Ramírez había enviado. Eduardo, con sus 3 esposas anteriores, todas en poses similares, todas sonriendo con la misma felicidad ciega que había visto en la cara de Patricia. Estas son las esposas anteriores de Eduardo, le expliqué calmadamente. María Elena murió en una caída por las escaleras después de darle poder notarial. Rosa falleció por intoxicación con comida en mal estado una semana después de hacer a Eduardo beneficiario de su seguro de vida. Y Carmen desapareció completamente después de transferir 800,000 pesos a una cuenta que Eduardo había abierto. Patricia se puso pálida como papel. No puede ser, Patricia. Eduardo no la ama. Eduardo es un depredador profesional que se especializa en viudas con dinero. Y si no actuamos rápidamente, usted va a convertirse en la estadística número 4. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero reconocí inmediatamente que no eran lágrimas de negación, eran lágrimas de reconocimiento. En el fondo, Patricia había sabido que algo estaba mal, pero había preferido ignorar sus instintos antes que enfrentar la verdad. ¿Qué puedo hacer?, susurró, y ahí es cuando mi trabajo se volvía realmente interesante. Vamos a tender una trampa, le dije con la sonrisa que ahora aterrorizaba a los criminales de toda la Ciudad de México. Y usted va a ser la carnada perfecta. Durante las siguientes 2 horas, Patricia y yo planeamos la operación que convertiría a Eduardo Vargas en el próximo huésped permanente del sistema penitenciario mexicano. Era un plan hermoso en su simplicidad y utilizaba la arrogancia y avaricia de Eduardo en su contra de la misma manera que había utilizado las de Sofía y Andrés. Patricia regresaría a casa y actuaría como la esposa enamorada que había sido hasta ahora. Pero esta vez estaríamos monitoreando cada conversación, cada movimiento y cada intento de Eduardo de acelerar su acceso a su dinero. ¿No es peligroso?, preguntó Patricia mientras terminábamos nuestro café. Patricia, le respondí, lo peligroso es no hacer nada. Eduardo ya ha tomado la decisión de matarla. Lo que estamos haciendo es asegurar que él sea quien termine detrás de las rejas en lugar de usted en el cementerio. Esa noche, mientras instalaba discretamente los dispositivos de vigilancia en la casa de Patricia, con la ayuda del equipo técnico de la Fiscalía, pensé en cómo había cambiado mi vida en menos de un año. Había pasado de ser Carmen Reyes, la madre devota y suegra sumisa, a ser Carmen Reyes, la investigadora consultora que los criminales habían aprendido a temer. Tenía un propósito que iba más allá de cuidar a otros. Tenía habilidades que nunca había sabido que poseía. Y más importante, tenía la satisfacción de saber que cada criminal que ayudaba a atrapar era una familia que no tendría que pasar por el dolor que yo había vivido. Miguel estaría orgulloso, pensé, mientras calibraba la última cámara. Su muerte había sido convertida en la fuerza que salvaría vidas, y Eduardo Vargas estaba a punto de descubrir que había elegido a la víctima equivocada en el momento equivocado, porque ahora Patricia tenía a Carmen Reyes de su lado. Pobre Eduardo. No tenía idea de lo que se le venía encima. Eduardo Vargas resultó ser incluso más estúpido y predecible de lo que había esperado, lo cual
Considerando mi experiencia reciente con criminales arrogantes, era realmente decir mucho. En los 3 días siguientes a la instalación de nuestro sistema de vigilancia, este hombre logró incriminarse de maneras que habrían impresionado hasta a Sofía y Andrés por su falta de sutileza. La primera grabación dorada llegó la misma noche de la instalación. Patricia había seguido mis instrucciones al pie de la letra, actuando como la esposa enamorada que estaba preocupada por su futuro juntos. Eduardo cayó en la trampa como un pez hambriento. «Mi amor», le dijo Patricia mientras cenaban, «he estado pensando en lo que dijiste sobre el poder notarial. Tal vez tengas razón. Si algo me pasara, quiero asegurarme de que tengas acceso a todo». La cara de Eduardo se iluminó como árbol de Navidad. «Patricia, eres tan sabia. Mañana mismo podemos ir con el notario». Pero lo que realmente hizo que mi día fuera perfecto fue lo que Eduardo no sabía que habíamos capturado después de esa cena. Patricia se había retirado temprano, fingiendo dolor de cabeza, y Eduardo inmediatamente llamó a alguien. «Está funcionando perfectamente», le decía a su cómplice, una mujer cuya voz no reconocí, pero cuya frialdad me resultó familiar. «Mañana tengo acceso completo a sus cuentas. Podemos proceder con el plan final la próxima semana». «¿Estás seguro de que no sospecha nada?», preguntaba la mujer. «Por favor». Patricia es tan ingenua como las otras. Estas viudas ricas están tan desesperadas por amor que ven lo que quieren ver. Para el viernes habremos transferido todo y ella habrá tenido su accidente doméstico. Mi sangre se heló, pero no de miedo. Se heló de pura satisfacción vengativa. Eduardo acababa de confesionar asesinato premeditado en alta definición. «¿El método usual?», preguntaba la voz. «El método usual. Un tropiezo en las escaleras, tal vez una caída en la ducha, algo que parezca natural para una mujer de su edad». Tuve que alejarme de los monitores por un momento para controlar la ira que sentía. Estos monstruos discutían el asesinato de Patricia como si estuvieran planeando qué película ver el fin de semana. Pero mi ira se convirtió rápidamente en determinación. Eduardo estaba a punto de aprender que no todas las viudas ingenuas eran fáciles de matar. Al día siguiente, mientras Eduardo y Patricia visitaban al notario para firmar los documentos del poder notarial, documentos que, sin que Eduardo lo supiera, habían sido coordinados con la fiscalía y no tenían validez legal real. Yo estaba coordinando la fase final de nuestra operación. «Detective Ramírez», le dije por teléfono, «necesitamos arrestarlo antes del viernes. Las grabaciones confirman que va a intentar matarla esta semana. ¿Tenemos suficiente evidencia?». «Más que suficiente. Confesiones de asesinato premeditado, discusión de métodos específicos y evidencia de los crímenes anteriores. Este caso va a ser más fácil que el de Sofía y Andrés. ¿Cuál es el plan?». «Patricia va a decirle esta noche que ha decidido sorprenderlo con una transferencia bancaria inmediata de 500,000 pesos como regalo de amor. Eso va a acelerar su cronograma y hacer que cometa errores». El plan funcionó incluso mejor de lo esperado. Esa noche, cuando Patricia le mencionó la transferencia sorpresa, Eduardo prácticamente empezó a salivar. Inmediatamente llamó a su cómplice para mover el asesinato planeado para la noche siguiente. «No podemos esperar hasta el viernes», le decía a la mujer. «Ella quiere transferir $500,000 mañana. Tenemos que actuar inmediatamente después de que se complete la transferencia». «¿Estás seguro de que puedes hacerlo tan rápido?». «He perfeccionado la técnica. Un empujón estratégico en las escaleras. Ella cae y se rompe el cuello. Parecerá completamente accidental». La frialdad con la que describía el proceso me hizo entender que Eduardo había hecho esto tantas veces que había perdido completamente cualquier rastro de humanidad. Era un depredador puro, y depredadores como él no merecían otra cosa que jaulas. El jueves por la noche, mientras Eduardo se preparaba para cometer lo que creía sería el crimen perfecto, yo estaba en una van de vigilancia afuera de la casa con un equipo completo de la policía judicial. Patricia llevaba un micrófono inalámbrico. Habíamos instalado cámaras adicionales en las escaleras y teníamos francotiradores posicionados con armas tranquilizantes en caso de que las cosas se complicaran. «Señora Reyes», me dijo el detective Ramírez, «¿está segura de que Patricia puede manejar esto psicológicamente?». «Patricia es más fuerte de lo que parece», le respondí, monitoreando las cámaras en mi laptop. «Además,
Cuando sabes que alguien está planeando matarte, es sorprendente cuánta fortaleza puedes encontrar. A las 9:30 p.m., Patricia comenzó a subir las escaleras hacia su recámara, siguiendo exactamente el guión que habíamos ensayado. Eduardo la siguió, y pude ver en las cámaras cómo se posicionaba estratégicamente en el escalón perfecto para empujarla. Pero lo que Eduardo no sabía es que Patricia había estado practicando durante días cómo caer de manera segura, y que había colchones estratégicamente colocados fuera del rango de las cámaras. Eduardo levantó las manos hacia la espalda de Patricia. «Ahora», grité por el radio. Las puertas de la casa se abrieron simultáneamente desde 3 direcciones diferentes. El equipo de asalto se movió como una máquina perfectamente calibrada. Eduardo se quedó paralizado con las manos todavía levantadas hacia Patricia, capturado en el acto de intento de asesinato. «Eduardo Vargas», gritó el detective Ramírez. «Está bajo arresto por intento de asesinato, asesinato en primer grado y fraude». La expresión en la cara de Eduardo fue casi cómica. Confusión total, terror, y luego una comprensión lenta de que había sido completamente outmanipulado por las mujeres que había subestimado. Patricia se volvió hacia él con una sonrisa que había estado practicando. «Eduardo, querido», le dijo con voz dulce, «te presento a Carmen Reyes. Es investigadora profesional y me ha estado ayudando a planear tu arresto». Salí de las sombras donde había estado observando toda la operación. «Hola, Eduardo», le dije calmadamente. «Espero que hayas disfrutado estos últimos días de libertad, porque van a ser los últimos que veas en mucho, mucho tiempo». Eduardo trató de hablar, probablemente para negar todo, pero no le salió ningún sonido. Solo se quedó ahí, esposado y temblando, finalmente entendiendo que había caído en una trampa tan perfecta como las que él solía tender. Mientras se lo llevaban, Patricia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Carmen, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida». «Patricia», le respondí, «tú te salvaste la vida al ser lo suficientemente valiente como a aceptar la verdad y actuar en consecuencia. Yo solo te di las herramientas». Esa noche, manejando a casa después de completar otra operación exitosa, me di cuenta de algo que me hizo sonreír hasta llegar a mi puerta. Eduardo había sido mi 5º caso resuelto en 6 meses. La vieja tonta, que Sofía había subestimado, se había convertido en la investigadora consultora más exitosa de la Fiscalía General. Miguel habría estado orgulloso. Su muerte se había convertido en la fuerza que protegía a otras familias de pasar por el mismo dolor. Y lo mejor de todo era que cada criminal que arrestaba era una prueba más de que subestimar a Carmen Reyes era el error más costoso que cualquiera podía cometer. Un año después del día en que Sofía me había echado de mi propia casa, me desperté en mi nuevo apartamento en Santa Fe, un lugar que había elegido yo misma, decorado según mis gustos y pagado con mi trabajo como investigadora consultora. La ironía no se me escapaba. El intento de destruir mi vida había resultado en la creación de una vida mejor de la que nunca había imaginado posible. Mi teléfono sonó mientras preparaba mi café matutino. Era la licenciada Martínez, con noticias que habían estado esperando durante meses. «Carmen», me dijo, «acaban de confirmar las últimas sentencias. Eduardo Vargas, cadena perpetua. Su cómplice, Elena Vázquez, 30 años. Y hay más noticias sobre Sofía y Andrés». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de noticias? La investigación internacional que su caso activó ha resultado en arrestos en Colombia, Panamá y Costa Rica. La operación criminal era mucho más grande de lo que pensábamos. Había al menos 15 personas involucradas en una red internacional de asesinatos por dinero. Me senté pesadamente en mi silla favorita, la que había comprado específicamente porque era cómoda para leer archivos de casos. ¿15 personas? Su hijo no fue víctima de una pareja criminal local, Carmen. Fue víctima de una operación sofisticada que había estado funcionando durante más de una década. Las grabaciones que usted proporcionó fueron la clave que permitió a Interpol desmantelar toda la red. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de horror y satisfacción. Miguel había muerto, pero su muerte había llevado a salvar potencialmente cientos de vidas futuras. ¿Cuántas víctimas confirmadas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 27 asesinatos confirmados en los últimos 10 años.
Todo siguiendo el mismo patrón: investigación de víctimas potenciales, cortejo estratégico, matrimonio, acceso a finanzas y eliminación. 27 familias que habían pasado por el mismo dolor que yo. 27 hijos, padres, hermanos que habían sido asesinados por dinero. La magnitud del horror me dejó sin palabras durante varios minutos. «Carmen, ¿está ahí?» «Sí, licenciada. Solo estoy procesando. Hay algo más. El gobierno quiere reconocer oficialmente su contribución a la investigación. Van a presentar su caso como modelo en conferencias internacionales sobre crimen organizado». Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, mirando por la ventana hacia el bosque de Chapultepec. En un año había pasado de ser una víctima potencial a ser la investigadora que había ayudado a desmantelar una red criminal internacional. Era surreal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia Morales. «Carmen, Eduardo fue sentenciado hoy. Cadena perpetua. No puedo agradecerte lo suficiente. Eres mi héroe». Sonreí. Patricia era ahora la quinta mujer que había ayudado a salvar de depredadores como Eduardo. Cada caso era diferente, pero el patrón era siempre el mismo: criminales que subestimaban a sus víctimas y una investigadora que había aprendido a convertir esa arrogancia en su destrucción. Esa tarde tenía una cita importante. El director de la Fiscalía General me había pedido una reunión para discutir la expansión de mi programa de consultoría. Al parecer, los resultados habían sido tan exitosos que querían crear un departamento completo basado en mis métodos. «Señora Reyes», me dijo el director Vázquez cuando llegué a su oficina, «en un año usted ha resuelto más casos de fraude matrimonial y asesinato por dinero que cualquier investigador en la historia de esta institución». «He tenido motivación personal», le respondí. «Sí, y esa motivación se ha convertido en una metodología que queremos implementar nacionalmente. ¿Estaría interesada en dirigir un nuevo departamento especializado en este tipo de crímenes?». Era tentador. Un departamento completo, recursos ilimitados, la oportunidad de institucionalizar la guerra que había comenzado en mi sala un año atrás. Pero también sabía que mi efectividad venía precisamente de mi independencia y de mi conexión personal con las víctimas. «Director», le dije después de pensarlo cuidadosamente, «acepto expandir mi consultoría, pero bajo mis propias condiciones. Quiero mantener mi independencia, elegir mis casos y trabajar directamente con las víctimas sin burocracia de por medio». «¿Qué propone?». «Una unidad semi-independiente. Yo entreno a investigadores en mis métodos, pero mantengo control operacional completo. Y quiero que Patricia Morales sea mi primera entrenada». «¿Patricia Morales?». «La mujer que ayudé a salvar de Eduardo Vargas. Resultó que antes de casarse había sido contadora forense. Quiere dedicar su vida a ayudar a otras mujeres como nosotras». El director sonrió. «Una unidad dirigida por víctimas que se convirtieron en cazadoras. Me gusta la simetría». Esa noche, mientras celebraba mi nuevo proyecto con Rosa y mis hermanas en mi restaurante favorito, recibí una llamada inesperada. El número no era familiar. «¿Carmen Reyes?». La voz era de una mujer joven, nerviosa. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Ana Herrera. Soy reportera del periódico El Universal. Estoy escribiendo un artículo sobre su trabajo y me preguntaba si podría hacerle una entrevista». «¿Ana Herrera?». El apellido me sonó familiar. «¿Es usted familia de Sofía Herrera?». Una pausa larga. «Sofía es mi hermana mayor». Se me cortó la respiración. «¿Su hermana?». «Carmen, necesito hablar con usted. Hay cosas sobre la familia de Sofía que no salieron en el juicio, cosas que podrían ayudar en otros casos». Mi mente se aceleró. ¿Había más familia involucrada en la operación criminal? ¿Ana era cómplice o víctima? ¿Esta llamada era genuina o una trampa? «Ana», le dije cuidadosamente, «¿por qué quiere ayudar?». «Sofía es su hermana». «¿Por qué?». Su voz se quebró. «Sofía mató a mi esposo también, hace 4 años, y yo nunca pude probarlo hasta que vi las noticias de su caso». El círculo se estaba cerrando de una manera que nunca había anticipado. La hermana de la asesina de Miguel quería ayudarme a atrapar más criminales de la misma red. «Ana», le dije, «¿puede venir a mi oficina mañana? Tenemos mucho de qué hablar». Después de colgar, me quedé sentada en el restaurante, procesando esta nueva revelación. Un año después de que Sofía había tratado de destruir mi vida, su propia hermana venía a ayudarme a destruir a más criminales como ella.
La justicia tenía un sentido del humor muy particular. Rosa me miró con preocupación. Carmen, ¿todo bien? Más que bien, hermana, le respondí, levantando mi copa de vino. Creo que mi guerra contra los depredadores como Sofía y Andrés apenas está comenzando. Esa noche, mientras manejaba a casa por las calles de una ciudad de México que ahora veía de manera completamente diferente, pensé en Miguel. Su muerte había sido convertida en una fuerza para la justicia que había salvado vidas y destruido una red criminal internacional. Pero más importante, había convertido a su madre, de víctima en guerrera. Y esta guerrera apenas estaba calentando motores. Al llegar a mi apartamento, encontré una carta que habían deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en letra familiar. La abrí con manos temblorosas. Carmen, espero que estés disfrutando tu momento de gloria. Pero esto no ha terminado. Hay personas que no están contentas con lo que hiciste, y las redes criminales tienen memoria larga. Cuídate. Una amiga preocupada. Sonreí al leer la amenaza velada. Después de un año de convertir criminales arrogantes en residentes permanentes del sistema penitenciario, las amenazas habían perdido su poder de intimidarme. De hecho, me emocionaban, porque significaban que estaba haciendo exactamente el trabajo correcto, molestando exactamente a las personas correctas y ganando exactamente las guerras que valía la pena pelear. Miguel había criado a una luchadora y su asesina había despertado a una cazadora. Pobre red criminal internacional. No tenían idea de lo que Carmen Reyes les tenía preparado. La guerra había terminado. Carmen Reyes había ganado, pero la caza apenas comenzaba.